El Señor les bendiga en esta hermosa tarde, que sea siempre Dios el centro de cada hogar, de cada familia, que sea Dios siempre el centro de sus proyectos, poniendo en la mano de Dios todo lo que van a comenzar, poniendo en las manos de Dios la salud, el trabajo, la familia, poniendo en la mano de Dios siempre la victoria, porque Él va adelante como poderoso gigante, peleando la batalla por nosotros. En este momento vamos a hacer una pequeña reflexión y nos vamos a basar en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amós capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Sabemos de que la existencia en este mundo pecador es pasajera, pero si nosotros hemos nacido con un propósito: para llevar las buenas nuevas de salvación, para divulgar la palabra, para divulgar el evangelio. Dejemos que Dios cumpla los propósitos que tiene para nuestras vidas y vengamos honrando y glorificando el nombre de Dios. Como les vuelvo a repetir, polvo somos y al polvo volveremos cuando este cuerpo material deje de existir, cuando este cuerpo material fallezca. Pero hay una palabra firme, hay una palabra verdadera, hay una palabra que se mantiene de generación en generación por los siglos de los siglos. Buscadme y viviréis. Esta palabra fue mandada al pueblo de Israel porque era un pueblo rebelde, porque era un pueblo pecador, tal y cual somos nosotros, que pecamos a diario y a veces el pecado nos hace alejarnos de la presencia de Dios. A veces el pecado nos hace tropezar, pero es Dios en su infinita misericordia llevándonos por esa senda de justicia, por amor a su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la palabra dice: buscadme y viviréis. Esa vida eterna la podemos encontrar siempre y cuando nosotros caminemos de la mano de Dios, cada vez que nosotros vengamos honrando y glorificando el nombre poderoso de aquel anciano de días, al que está sentado en el trono, que vive y reina por los siglos de los siglos, el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Dios en su infinita misericordia nos sostiene, nos fortalece materialmente y espiritualmente, porque es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien da la fuerza. A pesar de los problemas que nosotros como seres humanos cometamos, siempre Dios está ahí a la puerta, esperando que le toquemos, y Él está con los brazos abiertos, esperando para recibirte, porque Él mandó a su único Hijo a ofrecer su vida en sacrificio para redimir nuestros pecados, para darnos esa salvación, para darnos esa entrada a la vida eterna, siempre y cuando nosotros vengamos aceptando y creyendo que Él es Dios y que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y que le aceptemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y vengamos arrepentidos, pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados, que transforme nuestra vida, que sea Dios siempre sosteniéndonos día con día, que sea siempre Dios levantándonos, siempre cuando estemos débiles, cuando estemos enfermos, que sea la misericordia de Dios sanándonos, que sea Dios siempre dándonos palabras de aliento, dándonos palabras para poder expresar su amor y su misericordia hacia las demás personas que aún no han creído, que aún no han
venido a los pies de Jesucristo. En esta hora te traigo palabra reflejada en las Sagradas Escrituras de vida eterna. La palabra de vida eterna, repitiendo en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 4, porque así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Acuérdense de que el mismo Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dijo a sus discípulos que Él se iba a preparar moradas en los cielos, pero no quedábamos solos, dejaba al Consolador, que era el Espíritu Santo, para que Él intercediera por nosotros, para que ministrara nuestras vidas, para podernos llevar un poco más allá espiritualmente, para que nosotros siempre tengamos esa conexión y esa presencia delante del trono de Dios, para que seamos ministrados y usados conforme a su misericordia, porque Dios ha dado dones. Cada quien tiene diferentes dones. Dejemos que Dios use esos dones para su ministerio, para su obra. No nos resistamos al llamado, no nos resistamos a la palabra, porque dice la Biblia de que es tan potente cual espada de doble filo, que rompe la coyuntura hasta el tuétano. Cuando Dios quebranta, es porque Dios ama, es porque Dios quiere, es porque Dios quiere salvar tu vida, es porque Dios tiene un propósito preparado para tu vida. Solo está esperando como caballero que tú vengas delante de Él, aceptando tus pecados, pidiéndole que te cambie, que te transforme, pidiéndole que te permita ser una criatura nueva, un hombre nuevo, un esposo nuevo, un amigo nuevo, que te permita ser alguien que esté siempre dispuesto a hablar de la palabra de Dios, que esté siempre dispuesto a llevar esas buenas nuevas de salvación que Dios nos regaló en un día a nosotros por medio de algún hermano, por medio de alguna hermana. Y hasta este momento Dios, en su infinita misericordia, nos tiene con vida, nos tiene acá siempre para honrar y glorificar su bendito nombre, porque es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos liberta. Siempre es Dios el que nos saca adelante a pesar de las circunstancias que vivamos. Siempre Dios nos sostiene y nos permite cada día que amanecemos un día nuevo para poder venir ante su presencia, para poder venir arrepentidos delante de su trono, adorándole, aquel que reina por los siglos de los siglos, el anciano de días, aquel Dios de milagro, aquel Dios que estuvo con los profetas, aquel Dios que estuvo con sus hijos, con los hijos de Israel. Ese Dios está con nosotros los gentiles. Por eso mandó su ministerio por medio de Pablo, para que nosotros también seamos alcanzados, para que nosotros también podamos ser salvos y podamos tener ese pase espiritual para entrar a su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la ventana, Él es la puerta, Él es el intercesor, Él es el puente que nos conecta ante la presencia de Dios, que es el único que da la vida eterna, porque es el único que reina por los siglos de los siglos. Así es que depende de nosotros buscarle cada día, para que Dios, en su infinita misericordia, nos permita tener esa vida eterna, nos permita crecer espiritualmente, nos permita hablar hacia las demás personas de las buenas nuevas de salvación, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, presentar testimonio delante de Él, de todo lo que hace, de lo mínimo que hace en nuestras vidas, de todo lo que Dios siempre ministra, porque a veces no sabemos nosotros las situaciones espirituales que existen en nuestro entorno, y no sabemos la pelea que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos, para cuidarnos, para protegernos de las acechanzas del diablo. En esta hora vengo pidiéndote de que seas tú, viniendo delante de Dios, que seas tú dejando que Dios ministre dentro en tu corazón, te transforme, que te cambie, que sea Dios siempre sosteniéndote, porque Él es el que provee día con día, que no falte el pan en tu mesa, que no falte la salud, el trabajo, y que tu familia siempre sea bendecida, los negocios siempre sean prosperados, siempre y cuando nosotros busquemos de la presencia de Dios, siempre y cuando nosotros
Pongamos todo en las manos de Dios y descansemos en sus promesas, porque Él nos va a llevar en su momento, nos va a llevar poco a poco. Cuando vengamos a sentir, Dios nos sorprende. Cuando Él viene a responder, cuando Él viene a dar la victoria, Dios responde en su debido momento, en su tiempo, no en el de nosotros, como siempre vuelvo a repetir. Así es que les inquieto con la palabra. Hay que buscar de Dios. No existe el mañana, existe solo el presente, existe solamente el hoy, porque el mañana, la palabra dice que es de Jehová y no es de nosotros. Allá Dios, si nos permite en su infinita misericordia poder ver un nuevo día y nos puede dar otra oportunidad de poder venir a buscarle, venir delante de su trono, venir arrepentidos de nuestros pecados y poniéndolos delante de Él para que sea Dios el que los cambie, el que los transforme, el que nos liberte, el que reviente las cadenas del pecado que nos tienen atados día con día. Día con día el hombre peca porque dice la palabra y por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo, ni aunque sea uno. No hay justo ni aunque sea uno. Nosotros lo que nos toca siempre es venir delante de Él poniendo nuestros oprobios, nuestras ofensas, para que sea Dios el que nos perdone de todo lo malo que hacemos. Tenemos que venir perseverando día con día delante de Él, delante de su trono. La palabra no manifiesta de que el hombre no va a pecar, de que el hombre va a ser santo. Mentira, aquel que se cree santo le está haciendo mentiroso a Dios, y Dios no es mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra manifiesta de que a pesar de todas las circunstancias y las adversidades que ocurren en nuestra vida, no importa que caigas, que tropieces, que te arrastres, pero tienes que levantarte en el nombre de Dios, porque dice su palabra de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, porque tenemos una lucha constante, tenemos una lucha diaria contra el pecado. En el nombre de Dios nos dé la fortaleza para seguir resistiendo al pecado, para seguir venciendo el pecado, y Dios en su infinita misericordia nos dé esa fortaleza espiritual y esa fortaleza material para poder nosotros salir adelante, porque Él va limpiando la senda, va como poderoso gigante siempre Dios en su infinita misericordia, acordándose de cada uno de sus hijos por amor a su Hijo amado, por amor a su Hijo amado, aquel Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, aquel Jesucristo que vino para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. En esta hora es la palabra que traigo delante de ti, esta pequeña reflexión, esperando que sea Dios el que se glorifique en tu entorno, en tu vida, en tu salud, en tu familia, en tus negocios. Que Dios bendiga a cada uno de los que han estado conectados y que Dios les dé la fortaleza. Les pido de todo corazón que compartan el presente video para poder llegar a más personas que necesitan escuchar una pequeña reflexión, una pequeña palabra de vida eterna, y que sea Dios siempre glorificándose y tomando el control de todo lo que hacemos. Que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Luis Aguilar.